Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. En Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Dios les bendiga a todos a los que nos están sintonizando en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro servicio dominical. Voy a leer primeramente el Salmo 66, 1, 2 y 4. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Los invito en esta mañana, hermanos, a que se unan a nuestra transmisión en vivo para enaltecer el nombre de nuestro Señor.
Vamos a cantar con todos nuestros corazones porque Dios está ahí donde usted está, en su casa, en su sala, en su cocina, tal vez en su cuarto. Recuerde que Dios ahí está con usted. Entonces, vamos a adorar al Señor en esta mañana. Dios les bendiga. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor,
Vamos a tener en esta mañana unos momentos de adoración. Lo invito ahí donde está, que cierre sus ojos, disponga su corazón para sentir la presencia del Señor. Rinda todo su corazón, rinda todo su ser a nuestro Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y cada día crezca nuestro amor por ti, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Voy a dejar el lugar en esta mañana a nuestro pastor, el hermano Manuel Mendoza, que nos va a traer la palabra del Señor en esta mañana. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios por esta bonita dirección, estas bonitas alabanzas. Vamos a continuar con este servicio y antes de entrar en la predicación voy a entonarles una alabanza de los himnos que están por allí ya grabados y voy a entonarles este canto porque esta noche en la predicación nos insta a humillarnos y a ir a Dios pidiendo su ayuda. Y este canto se llama No te vayas, Señor, no te vayas. Y aunque el Señor está en nuestro corazón, pero en ocasiones cuando las personas no aprecian su visitación, como cuando el Señor lamentó sobre Jerusalén y dijo, ya no me volverás a ver hasta el día que regrese en la gloria de mi Padre, el Señor se fue. Y así no permitamos que el Señor pase de nuestras vidas. Vamos a apreciar la visitación de Dios. Este canto es una súplica. Señor,
no te vayas, te necesito. Escuche esta alabanza y espero que le ayude a reflexionar y acercarnos a Dios, que es lo que más necesitamos en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Necesitamos urgentemente acercarnos a Dios. Escuche esta alabanza. Mi Jesús conmigo está, su presencia siento en mí, su palabra es realidad que a mi vida vino a dar. Sus consejos llegaron ya, que a mi alma le ha de faltar. Su calor lo siento en mí, lo siento aquí, que me llena de esperanza. No te vayas, Señor, no te vayas, por favor, no te vayas, quédate aquí, porque hay morada preparada para ti. Para ti, para ti, aquí en mi corazón. Así es, mi hermano, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de oscuridad, necesitamos aclamar al Señor que esté con nosotros. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi Jesús conmigo está, su presencia siento en mí, su palabra es realidad que a mi vida Él vino a dar. Sus consejos llegaron ya, que a mi alma le ha de faltar. Su calor lo siento en mí, lo siento aquí, que me llena de esperanza. No te vayas, Señor, no te vayas, por favor, no te vayas, quédate aquí, porque hay moradas preparadas para ti. Para ti, para ti, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Así es, hermano. Qué bonito es suplicarle al Señor que esté con nosotros. Él ha prometido, dice en su palabra, San Mateo 28:20, al final del versículo dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a abrir nuestras escrituras. Les invito a que lo hagan allí donde están. Yo sé que no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados en la iglesia a estar en la iglesia y estar abriendo la Biblia en la iglesia, pero ahorita por la necesidad y la urgencia que tenemos, necesitamos acercarnos a Dios. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Miqueas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Voy a predicar un tema esta mañana que se llama tiempo de arrepentirnos
y de humillarnos. Dice así la palabra de Dios en Miqueas 6, 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta se estaba haciendo varias preguntas para agradar a Dios. ¿Qué hacer para agradar a Dios? Y él se preguntaba, ¿le ofreceré un sinnúmero de sacrificios? ¿Le ofreceré millares de plata y millares de oro a Dios para agradarle? Y luego viene la respuesta del Espíritu. Dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que Él pide. Dice el versículo 8, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de cada ser que se mueve en esta tierra, de cada ser viviente? Dice, solamente el amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Un subtema de esta predicación muy bien podría ser también los logros incalculables de la humillación. Y creo que no estaría muy lejos de afirmar esa verdad y de constatar esa verdad. Un subtema sería los logros incalculables de la humildad. Las cosas que obtiene aquel y aquella que se humillan delante de Dios. ¿Qué es humillación? Alguien puede preguntarse, ¿qué es humillación? Yo creo que la mejor respuesta sobre esta acción la encontramos nosotros en el libro de Jonás. Ese libro nos muestra a nosotros lo que es en verdad la humillación. Creo que no hay, esta es la mejor explicación sobre lo que, ¿qué es humillación? ¿Qué es humillarse ante Dios? Alguien puede preguntar, ¿qué hago? ¿Qué digo? Mira, Jonás capítulo 3, versículo 8. Es la mejor manera de poder ver y entender lo que es la humillación de una persona que se humilla delante de Dios. Dice así Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá el Señor y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Dice el versículo 6 que el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se quitó sus ropas de gala, sus ropas lujosas, y esparció ceniza en su cabeza y se humilló ante Dios, se bajó de su trono. Esa es la mejor figura para entender lo que es la humillación, lo que es la humillación. Hermanos, todo hombre que se humilla alcanza, recibe cosas de Dios. Déjame mencionarte rápidamente dos ejemplos de la Biblia de personas que se humillaron y recibieron algo de Dios. En mi apreciación humana y personal, yo diría que esas personas, por su vida que llevaron, por lo que hicieron, cómo se comportaron delante de Dios, yo diría, como decían algunas personas, como dicen, estas personas no merecían ni agua. Pero sabes, cuando se humillaron delante de Dios, recibieron algo de Dios. Entonces yo veo en ello que el humillarnos ante Dios, el arrepentirnos y humillarnos hoy ante Dios, hermano,
no está para pensarse, está para decidirlo y hacerlo. Déjame mencionarte el primer ejemplo. Es el rey Acab. Según dice el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 27. Es el primer personaje que te quiero describir, que fue un personaje tan malo, sus obras eran tan reprobables delante de Dios, que tú puedes decir, no, este hombre no va a recibir nada. Sin embargo, yo me asombro al ver que cuando este hombre se humilló, se arrepintió y se humilló, recibió de Dios. Por eso, hermanos, hoy en este tiempo no tenemos otro camino, no tenemos una opción más. Tenemos que arrepentirnos y humillarnos ante Dios. Es tiempo de arrepentimiento y de humillarnos ante Dios. Capítulo 21, versículo 17 del primer libro de los Reyes. Dice que 21-27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, o sea, lo que le había dicho el profeta Elías, que fue a llevarle y a decirle el juicio que iba a traer Dios, porque se había desviado de los caminos de Dios. Cuando Acab escuchó eso, dice, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Aquí está lo que implica humillación y arrepentimiento. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se humilló. También se bajó del trono, se quitó sus ropas reales y se puso en ayuno y se humilló delante de Dios. Según nos describe la Biblia, las obras de este hombre, para que tengan ustedes idea de lo grande que es cuando alguien se arrepiente y se humilla delante de Dios. Déjame darte unos pormenores del proceder de este rey. La Biblia dice que este rey se vendió a hacer lo malo. Así lo clasifica la palabra de Dios. Acab se había vendido a hacer lo malo. La Biblia dice también en sus páginas, ninguno como Acab para hacer lo malo. ¿Qué te parece? Ninguno. Este rebasó toda medida de maldad. Ninguno como Acab, que dice para hacer lo malo. La Biblia también nos dice que a causa de su mujer lo incitaba a que hiciera las cosas malas. Su mujer era una mujer perversa, que aún en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 2:20, cuando el Señor le manda el mensaje a la iglesia de Tiatira, allí se menciona a Jezabel, que era la esposa de Acab, y Dios recuerda a esa mujer diciendo que Dios tenía algo contra aquella iglesia porque permitía que Jezabel, aunque Jezabel ya no existía, pero su espíritu de maldad, dice, permites que esa mujer Jezabel seduzca a mis siervos a hacer lo malo. Ya Jezabel no existía, pero existía ese espíritu de desviación, ese espíritu, hermanos, de maldad. Bueno, así fue recordada la esposa compañera de Acab. Su mujer lo incitaba. También dice la Biblia que fue en gran manera abominable. Fue en gran manera. Todo eso lo encuentras en los textos que describen su maldad. Fue en gran manera abominable. Una persona así, hermano, ¿qué puedes tú esperar? Bien, humanamente aquí diríamos está perdido. Pero sabes, cuando las personas se arrepienten, cuando las personas se humillan, ay hermano, Dios se mueve y Dios hace algo bueno. Acá, cuando Acab se humilla, ¿sabes de qué? Sorprendentemente, yo me sorprendo lo que dice, hermanos, Primero de Reyes 21-29. Sorpréndete, hermano, que una persona como el rey Acab, tan lleno de maldad, cuando se humilló, mira lo que dice la Biblia, 21-29 de Primero de Reyes. Dios le dijo a Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto a Acab? Así como Dios miraba lo malo que hacía este hombre, porque Dios todo lo ve, pero también ve lo bueno y las actitudes buenas delante de Dios, y le habla al profeta: Elías,
¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Sí, porque la humillación no es delante de los hombres, hermano. La humillación, si es que nos humillamos, tiene que ser delante de Dios. No es delante de los hombres, sino delante de la majestad en las alturas, del Dios Todopoderoso. Y eso cuenta mucho, grábenselo, cuenta mucho. Dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dice, pues, por cuanto se ha humillado, aquí está, los logros incalculables. Nosotros no podemos ni calcular lo que sucede cuando las personas se humillan. Nos humillamos delante de Dios, como lo sucedido con Acab. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. ¿Qué te parece? Como diciendo Dios, por cuanto este hombre se ha humillado delante de mí, no voy a traer el juicio en su tiempo. Va a morir, va a vivir en paz. Después de que él muera, el juicio va a venir. Pero sabes, no va a venir en su tiempo. Hermano, ese es un logro que nosotros no calculamos, que se obtiene cuando las personas se humillan delante de Dios. Un segundo ejemplo, el rey Roboam. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron lo malo, pero se arrepintieron, se humillaron delante de Dios. Como es nuestro tema esta mañana, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de humillarnos. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 11, segundo libro de las Crónicas. Ahora te voy a hablar de un segundo personaje llamado el rey Roboam. 2 de Crónicas 11, versículo 15. Gloria a Dios. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 11. Gloria a Dios. En su versículo 15. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas 11. Gloria a Dios. Versículo 14. Gloria a Dios. Creo que estoy equivocado en la cita. Segundo de Crónicas 12. Vamos a ver si sí está bien. 12, 15. Dice así: las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias? Todo lo que Roboam hizo estaba registrado. Y dice en Segunda de Crónicas también que este rey hizo muchas cosas malas. Dice el capítulo 12, verso 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Te das cuenta? Abandonó los caminos de Dios y se llevó consigo al pueblo de Israel. Hizo muchas cosas de las cuales están registradas aquí en la palabra de Dios. Dice así que te voy a enumerar las cosas que él hizo. Dice que este rey era un rey orgulloso, era un rey creído. Cuando él pidió un consejo para guiar al pueblo de Dios, solicitó un consejo a los jóvenes y un consejo a los ancianos. Los ancianos le dieron el consejo que debería de hacer, excelente, porque eran los ancianos, los sabios del pueblo. Pero Roboam no escuchó a los ancianos. Roboam hizo todo lo contrario. Era un hombre orgulloso, creído. No quiso el consejo de los ancianos, que fue excelente. Roboam era el tipo de las personas que no escuchan consejos de nadie. Era rebelde. Y lo podemos etiquetar según lo que dicen los mismos textos. Así. Dice que Roboam puso sus propios sacerdotes. Sus propios sacerdotes. Eso lo dice Segunda de Crónicas 11, 15. Y él designó sus propios sacerdotes. Él quitó los sacerdotes que estaban establecidos por Dios y puso los de él. Hacía lo que él quería. Te estoy describiendo esto no para que usted haga lo que quiere.
No, te estoy describiendo esto para enseñarte lo importante que es cuando alguien se arrepiente y cuando alguien se humilla. Puso sus propios sacerdotes, lo cual era un grave mal ante Dios. Excluyó los levitas, los ministros de Jehová. Dice segunda de Crónicas 11:14. Dice, y pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Excluyeron a los levitas encargados. Roboam y sus hijos los hicieron a un lado. También dice la Biblia que construyó becerros para adorar. Lo dice segunda de Crónicas 11:15. Dice, y hizo becerros que él había hecho, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Este hombre estaba, hermanos, desorientado totalmente. Estaba desbocado a hacer el mal. Pero, hermano, ¿qué podemos esperar cuando alguien actúa de esa manera? Pues como dicen las personas, el que anda mal, mal acaba. Pero sabes, yo me asombro, y este es el propósito de este mensaje, enseñarte el valor, lo grande que es cuando alguien se arrepiente y se humilla. Creo que lo que te describo te hace un impacto terrible en tu corazón, pero mira, cuando esas personas se humillaron. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 2 y 3. Por cuanto se habían rebelado contra Jehová, se habían rebelado, dice, en el 5º año del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y dice el versículo 3, cuando nosotros hacemos lo malo, hermanos, y caminamos sin el orden de Dios, obviamente van a venir como una avalancha de cosas malas a nuestras vidas. Hoy lo que vemos es de que una avalancha de cosas malas, de cosas negativas, vienen sobre nuestra vida. Pero sabes, tú y yo podemos con nuestra actitud hacer que esas cosas malas que vienen como avalancha a nuestra vida se desintegren a través del poder de Dios cuando nos arrepentimos y nos humillamos. Mira lo que dice el versículo 3, el versículo 2. Dice, en el 5º año del reinado de Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1200 carros. 1200 carros de guerra contra el rey Roboam. Hermanos, cuando el hombre es altivo, orgulloso, vanidoso, se rebela contra Dios, Dios lo deja. Y llega el momento que si ese hombre no se arrepiente y se humilla, va a perecer. Pero si ese hombre se arrepiente y se humilla, va a alcanzar misericordia. Fíjate bien lo que dice el versículo 3. 1200 carros que vinieron contra él para hacer la guerra, con 60,000 hombres de a caballo. Un tremendo ejército. Imagínate, 200 carros de guerra, 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, etíopes, dice, y eran sin número. Un grande ejército. En otras palabras, hermano, Roboam estaba en serios problemas. Roboam estaba en graves problemas, gravísimos problemas. Es más, si Roboam no hace lo que debe de hacer, Roboam muere. El pueblo es destruido. ¿Quién iba a poder con un ejército que venía de esa manera? ¿Quién iba a enfrentar esos ejércitos que eran potencias mundiales en aquellos tiempos? ¿Cómo lo iba a hacer? Hermanos, tal parece que ahora sí estamos también nosotros. Esa pandemia que viene sobre nosotros, que está sobre el mundo, que está sobre las naciones, que está sobre los pueblos, está sobre ricos, sobre pobres, sobre todo el mundo. Hermanos, un ejército invencible. ¿Cómo lo puedes vencer? ¿Cómo lo podemos vencer? Ese ejército que viene contra nosotros, que hoy podríamos llamar, si contra Roboam vino un ejército de 1200 carros de guerra, el pueblo de Israel ni con caballos contaba para la guerra.
y el ejército de 60,000 soldados de a caballo. Tal parece que así es el ejército que hoy viene contra nosotros, contra este mundo, contra las naciones, contra los gobiernos. Este ejército que ahora se puede llamar el ejército del COVID-19, que está invadiendo las naciones y los pueblos. Hermanos, Roboam no tenía futuro. Roboam no tenía, hermanos, un mañana seguro. Y así estamos nosotros. Nuestro mañana no está seguro. Nuestro futuro no está seguro. Porque hay un gran ejército que está amenazando las naciones. Pero déjame continuar con el sermón. Pero ¿sabes de qué? Roboam hizo una acción igual que acá. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y se humillaron. Vamos a ver la acción de Roboam. Dice capítulo 12, versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Allí está, hermano. Son historias que están registradas para enseñarnos algo a nosotros, los que vivimos en esta tierra hoy, en este día. Los príncipes de Israel, los importantes de Israel, los de etiqueta de Israel, la gente poderosa de Israel y el rey, dice, se humillaron, se humillaron. Se bajaron de los tronos, dice, y dijeron, justo es Jehová. Se humillaron. Hermano, ¿qué nos queda a nosotros hoy? Tenemos que bajarnos ya inmediatamente de los tronos, del trono, bajarnos de nuestro lugar importante. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, bájese todo monte, bájese todo collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y entonces se manifestará la gloria del Señor. Pero ¿quién será aquel que quiere humillarse? Pues hermano, yo quiero humillarme, y yo me estoy humillando, y yo me estoy arrepintiendo y me estoy humillando. Ahora usted puede decir, pero usted es pastor y tiene muchos años sirviéndole a Dios. No importa. En el libro de Apocalipsis tú encuentras el mensaje a las 7 iglesias, y por lo menos a 5 iglesias. En 5 iglesias el mensaje fue: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. A 5 iglesias el mensaje era ese: arrepiéntete. Hermanos, hoy tenemos que arrepentirnos para poderle hacer frente a ese ejército que viene ya sobre nosotros. Mira la acción de Roboam en el versículo 6 que estamos viendo. Se humillaron, se humillaron. Hermanos, la soberbia nos aleja de Dios. Roboam y Acab en su soberbia se alejaron de Dios. El orgullo, la vanidad, hermanos, nos aleja de Dios. Pero la humillación nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios y hace a Dios cerca de nosotros. Hermanos, y hoy, ¿quién no necesita estas dos cosas? Hoy, ¿quién no necesita acercarse a Dios? Y hoy, ¿quién no necesita que Dios se acerque a su vida? Todos. Tú como papá, como padre de familia, tú sabes que necesitas acercarte a Dios y que Dios se acerque a ti. Yo te doy esta mañana el camino para que esto suceda. ¿Sabes cuál es? Arrepiéntete y humíllate. Yo lo estoy haciendo también. Estoy humillando ante Dios. Estoy ante Dios humillándome y arrepintiéndome cada día. Porque entre más santo sea un hombre, más veces pide a Dios perdón. Hermano, nosotros necesitamos hoy estar cerca de Dios. La soberbia nos aleja y aleja a Dios de nosotros. Pero la humillación nos acerca a Dios y hace a Dios acercarse hacia nosotros. Y hoy necesitamos esas dos cosas, te repito: acercarnos a Dios a través de la humillación y el arrepentimiento, y Dios se acercará a vosotros. Él dice: acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Hoy necesitamos esas dos cosas: acercarnos y que Dios se acerque. ¿Para qué? Para poderle darle ánimo a otras personas, para poder orar por los hijos, para poder orar por los nietos,
para poder pedir a Dios por otros. Hoy necesitamos acercarnos a Dios. Dice la Biblia así, en el Salmo 138, en el versículo 6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Fíjese bien lo que dice este salmo. Jehová es excelso, grande, está sobre todo, es excelso y atiende al humilde. Noten, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mientras caminamos sin arrepentimiento y en orgullo y en altivez, Dios nos ve de lejos, pero Dios no quiere vernos de lejos. Cuando nos humillamos, dice Dios, atiende. Sus oídos los dirige a aquellos que se humillan. Déjame descifrarte estas palabras. Cuando dice que Dios atiende al humilde, la palabra atender en el hebreo quiere decir considerar. O sea, cuando te humillas, Dios te considera. Quiere decir contemplar. Dios te contempla y dice: este hombre, como dijo de Roboam y como dijo de Acab, te contempla. Este hombre se ha humillado. Este hombre se ha arrepentido. También significa levantar. Cuando tú y yo nos humillamos ante Dios, Dios nos levanta. Eso es lo que significan estas palabras. La palabra atiende al humilde. Al humilde atiende. Cuando dice atiende al humilde, la palabra hebrea significa al deprimido, al que está abatido y al que está abajo, al que está abajo. Dios atiende al humilde. Cuando dice pero al altivo, lo ve de lejos. Cuando dice altivo quiere decir elevado, alzado, altanero y arrogante. Hermano, con una actitud así no vamos a llegar a nada en este tiempo. Y necesitamos esta actitud, la actitud humilde. Como dice primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y la palabra gracia habla del favor. Habla del favor inmerecido de Dios para nosotros. Nosotros no merecemos de Dios. Nuestras obras y nuestros pecados, dice el profeta, a veces han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero cuando tú te humillas, cuando yo me humillo, dice, Dios da gracia a los humildes. La acción de Roboam fue humillarse. Los príncipes y el pueblo se humillaron. La palabra humillar quiere decir doblar. Aquí significa del hebreo caná, que quiere decir doblar la rodilla. Ellos doblaron su rodilla, hermano, y no nos queda otra. No nos queda otra. Yo sé que algunos, antes de escuchar este sermón, ahí donde está, pueden decir: así es, yo lo estoy haciendo. Qué bueno, ese es un buen espíritu. Eso lo hace todo hombre que es sensible a la voz de Dios. Significa doblar la rodilla, significa derribar, o sea, te derribas ante Dios. Significa quebrantar, o sea, te quebrantas delante de Dios y te humillas delante de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta acción? Su acción fue humillarse. ¿Y cuál fue el resultado? El logro incalculable, hermano. Mira lo que dice el versículo 7. Cuando Jehová vio que se habían humillado, Jehová vio que se habían humillado. Dios no solamente ve lo malo que hacen o que hacemos las personas, también lo ve. Pero no solamente ve eso. Dios es justo y Él ve cuando las personas se quiebran, cuando las personas se doblan. Ahora, Dios no es un tirano que quiere vernos así, no, pero es la manera de poder acercarnos a un Dios santo y de poder obtener los favores de un Dios santo. No ir con reclamaciones. Él lo dijo en el primer texto que leíamos. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Millares de oro y plata? No. ¿Qué pide de ti? ¿Millares de sacrificios? No. Dice, Él te dice lo que pide: que hagas misericordia y que te humilles ante Dios.
Hermano, mira lo que causó esa acción, versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, cuando Jehová vio, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, se han humillado. O sea, no es que Dios, hermano, quiere vernos allí tirados y botados, no, pero es una manera, la manera de acercarnos a Dios. Si tú ves en la Biblia cómo llegó el hijo pródigo ante el padre, así: padre, no soy digno, aunque era hijo, pero supo que había hecho lo malo, dijo: pues recíbeme, ya no, méteme adentro de la hacienda allí. Llegó humillado. Hermanos, todas las personas, ¿cómo llegó aquel publicano al templo a orar? Humillado, no quería ni levantar los ojos al cielo, dice la Biblia en esa parábola hermosa, y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. Así vienen las personas que reciben son las personas que llegan ante Dios humillados. Dice Dios que le dijo al profeta, dice: vio, cuando Jehová vio que se habían humillado. ¿Qué estará viendo Dios en este tiempo? ¿Estará viendo gente rebelde todavía? No, hermanos, ya no nos queda esa actitud. Nos queda la actitud, la última que vemos en Roboam, la última que vemos en Acab. Se humillaron. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino la palabra. Dice al final del texto, versículo 7, dice: no los destruiré. Es lo que necesitamos hoy. Que esa plaga, que ese ejército de miles y miles de virus que no nos ataquen, que no nos derriben, pero tenemos que humillarnos. Dijo Dios: se han humillado, dice: no los destruiré, antes los salvaré en breve. ¿Te das cuenta? Los salvaré. Y cuando Dios dice los salvaré, nadie te puede hacer mal. Cuando Dios dice los salvaré, nadie se puede meter para hacer lo contrario. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de ese rey malvado que venía con tantos soldados a atacar su pueblo. Hermanos, hoy necesitamos, en verdad necesitamos humillarnos, como dice este tema. Es el tiempo de arrepentirnos y de humillarnos. Déjame decirte algo antes de terminar el sermón. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Es un mandato. Está ahí, hermanos, directo. Humillaos. O sea, no hay opción, no hay opción. Los que queremos ver a Dios a nuestro favor, a favor de nuestras familias, a favor de la humanidad, no hay opción, no hay salida. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, dice el versículo 6 y 7. Hoy tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Déjame darte 6 ejemplos. ¿Y sabes por qué nos estamos humillando? Debemos humillarnos porque ya hay gente que lo está haciendo. Gente de renombre, gente de posición y de altura se están bajando de los tronos y se están humillando delante de Dios. Déjame mencionarte 6 personas que en este tiempo me han enseñado y que estoy viendo, hermanos, lo que están haciendo, y eso es lo que debemos hacer todos. Como dice el mensaje de esta tarde, de esta mañana: tiempos de arrepentimiento y de humillarnos, de arrepentirnos y de humillarnos. El presidente de Estados Unidos, número 1, el presidente de Estados Unidos puso como fecha de oración el 15 de marzo para orar. Invitó a los americanos a unirse con ellos en oración para hacerle frente a ese virus con la ayuda de Dios. ¿Qué te parece? El presidente de una de las potencias del mundo, pidiéndole a su pueblo: vamos a orar, bajándose de los tronos, pidiendo en oración la ayuda de Dios. Esa es humillación. Número 2, el presidente de Panamá también
Le saluda al pueblo de Dios con 2 de Crónicas 7:14. ¿Conocen la Biblia? Pues ¿quién no conoce, hermano, lo que dice la palabra de Dios? El presidente de Panamá saludó al pueblo con el texto de 2 de Crónicas 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El presidente de Panamá le habló al pueblo con ese texto. Se están bajando de los tronos, invitó al pueblo, le saluda con ese texto y reconoce que necesitan la ayuda de Dios. Y animó a su pueblo, al pueblo panameño, a orar. Y les dijo así, les dijo: dile a Dios, le dijo a su pueblo, dile a Dios lo que tú sientes. Dile que le necesitas, que necesitas su ayuda. Sin su ayuda, a ese enemigo nos va a ser muy difícil e imposible vencerlo. Extraordinario. Aún los presidentes están reconociendo que solamente Dios, queridos hermanos. Número 3, el presidente de Guatemala igual mandó tener un día de ayuno y de oración. Igual que acá, se puso a orar, se puso a ayunar, se bajó del trono. Igual que Roboam, se bajaron del trono, se humillaron. Esto lo están haciendo ahora los presidentes, querido hermano. El presidente de Guatemala mandó tener un día de ayuno y de oración al pueblo. Número 4, el presidente de Paraguay animó al pueblo con las palabras de Isaías 41:10. ¿Qué te parece oír este salmo o estas porciones de la Biblia en labios de un predicador? No es raro. Oír las palabras de la Biblia en la boca de un pastor, de un ministro, de un predicador, no es raro, es lo más común. Pero qué raro que ahora hasta los presidentes, sí, porque ellos saben, hermanos, que necesitamos a Dios. Como dijo el profeta Zacarías, no es con la fuerza, no es con el ejército, pero es con mi Santo Espíritu, dice Dios. Y el presidente de Paraguay animó al pueblo con este texto, Isaías 41:10, y les dijo así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Animó al pueblo el presidente de Paraguay con ese texto. Y les dijo, y cuando él estaba hablando, hermanos, este texto habló a su nación y mandó a su pueblo a orar y a buscar a Dios. Número 5, el presidente de la República de El Salvador también manda que oren. Y dice él, y vamos a pedirle a Dios, dice, que con la ayuda de Dios vamos a salir de este mal. Y al orar, al empezar a orar, se quebró su voz y empezó a llorar. Hermano, eso es humillación. Eso es arrepentimiento y humillación delante de Dios. Oye, pues si estos hombres de poder, de autoridad de las naciones se están quebrando, pues ¿quién somos tú y yo, hermanos? Aunque delante de Dios no hay grandes, pero esto es significativo. Esto nunca se había visto. Hermanos, es que todos estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. El presidente de El Salvador dijo él que le pidiéramos la ayuda a Dios, dijo a su pueblo, dijo él, vamos a pedir la ayuda a Dios y con la ayuda de Dios, dijo él, vamos a salir de este mal. Y empezaron a orar. Hermanos, la Biblia dice, Proverbios 16:19, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová será bienaventurado. Es bueno confiar en Dios. Es bueno confiar en Dios. Dios dice en su palabra en Isaías 66:2. Dice así: el cielo, dice Dios, es mi trono.
La tierra es el estrado de mis pies. Dice Dios, pero miraré. Fíjate lo que dice Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, o sea, que se quiebra ante mi palabra. Dios ve. Lo vio a Roboam cuando se humilló. Vio a Acab cuando se humilló. Miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Hoy tenemos que arrepentirnos y humillarnos, quebrantarnos delante de Dios, dice, porque a un corazón contrito y humillado, dice, no desprecia el Señor. El Señor no te aprecia por lo que vistes. El Señor no te aprecia por lo que vales aquí en la tierra. En el mundo la gente sin Dios dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En Dios no. Pero dice Dios, yo miraré a aquel que es pobre de espíritu. Eso quiere decir que reconoce su condición espiritual, su necesidad espiritual, dice, y tiembla a mi palabra. Así es, querido hermano, hoy necesitamos arrepentirnos y humillarnos en la presencia del Dios Todopoderoso. Yo te invito esta mañana al hacer este resumen, y me faltó mencionar a la señora presidente de Bolivia. 6 presidentes de 6 naciones han salido para públicamente al pueblo al cual gobiernan, como la señora presidente de Bolivia pide un día de ayuno y de arrepentimiento. Fíjate, repito, oír eso de un predicador que te dice vamos a ayunar y vamos a arrepentirnos ante Dios no es raro, pero oírlo de un presidente, hermano, es que ahorita ya las cosas raras se están viendo, pero cosas raras, pero que son buenas. Y ella habló y dijo que con fe y esperanza, para poder armarse de valor contra esa enfermedad que dice ella vamos a vencer, y que Dios bendiga, dice ella, al pueblo de Bolivia. Hermano, 6 presidentes se han bajado de su trono, como el rey de Nínive se bajó de su trono y se humilló delante de Dios. Hermano, es tiempo de arrepentirnos y de humillarnos, porque si te humillas, Dios te levantará con su poder. Ahí donde estás, prepárate para hacer la oración conmigo. Ahí donde estás, en tu sala, en tu recámara, allí sentado estás en algún sillón, en alguna silla, qué sé yo, y hazlo. Vamos a arrepentirnos, es el tiempo de arrepentirnos y de humillarnos delante de Dios. Ya te mencioné, los que lo hicieron recibieron de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo esta oración. Padre, en esta hora, Señor, me acerco a ti, Padre. Yo sé que detrás de mí, Señor, ahorita allí, muchas personas al escuchar este mensaje, Señor, están doblando no solamente sus rodillas, sino también su corazón delante de ti, Dios. Señor, te necesitamos, Padre. Te necesito en mi vida, Señor. Acércate a nosotros en este tiempo malo, Señor. En este tiempo peligroso, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre. Nos arrepentimos delante de ti, Señor, de las cosas que, si hicimos cosas que no te agradan, perdónanos.
Si olvidamos ciertos deberes, perdónanos, Señor. Así como miraste a Acab cuando Acab se humilló, así como miraste a Roboam cuando Roboam se humilló, y aunque los juicios ya venían sobre de ellos, tú dijiste: no los castigaré, sino que los salvaré en breve. Señor, hoy necesitamos esa salvación en breve, Señor. Esa intervención milagrosa tuya en breve, Señor. Oh, Señor, aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, humillándonos, Dios, delante de tu presencia, Cordero Santo. Acércate ahí donde está el hermano, la hermana, la persona que está viendo esta predicación, este sermón, está oyendo este sermón. Oh, Señor Santo, gloria a ti, Padre, gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Dios, porque dice tu palabra que tú ves en el cielo y en la tierra aquellos que se humillan, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, muchas gracias. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y manden sus peticiones. Si quieren que oremos por sus peticiones, mándenme un mensaje. Si usted está escuchando estas predicaciones, viéndonos, si quiere, no tiene una Biblia y quiere una Biblia, escríbame y yo se la mando gratuitamente, y para que ayudarle y que se siga acercando a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Amén. Gracias.